La maldición de la hacienda del ahorcado. Isabel, una apasionada arqueóloga mexicana con largos cabellos oscuros y ojos curiosos, se encontraba en la ciudad de Guanajuato, una tierra rica en historia y misterio. Su reputación como una investigadora valiente y decidida la había llevado a embarcarse en una nueva aventura, que la llevaría a la antigua hacienda del ahorcado, una mansión abandonada que se alzaba majestuosamente en las afueras de la ciudad. La llamada hacienda del ahorcado se había mantenido alejada del tiempo, como si el mundo moderno hubiera decidido olvidar su existencia. La mayoría de los lugareños evitaban la zona, temerosos de la leyenda que rodeaba el lugar. Pero Isabel no era como los demás. La historia y los misterios de México eran su pasión, y estaba decidida a descubrir los secretos que la hacienda guardaba celosamente. El predio era un imponente edificio colonial de piedra, con techos de tejas rojas y ventanas de madera con persianas que chirriaban con el viento. En su apogeo, había sido el hogar de una adinerada familia de hacendados, pero había caído en desgracia y abandono después de un oscuro episodio del pasado. Isabel llegó al lugar con su equipo de investigadores y comenzaron a desenterrar la historia oculta de la hacienda. Armada con sus herramientas de arqueóloga, comenzó a explorar las habitaciones polvorientas y los pasillos desiertos. El primer hallazgo importante fue un diario antiguo que yacía en una de las habitaciones principales. Con cuidado, Isabel abrió sus páginas amarillentas y comenzó a leer. El diario narraba la trágica historia de un hombre llamado Diego, quien había sido ahorcado injustamente en la hacienda hace más de un siglo. Las palabras del diario revelaban una historia de traición y engaño, en la que Diego había sido culpado de un crimen que no cometió. La familia de hacendados lo había condenado a morir en el patíbulo que se erguía en el patio trasero de la hacienda. Sus últimas palabras, registradas en el diario, eran una maldición pronunciada contra aquellos que lo habían condenado. Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras continuaba leyendo. El diario también mencionaba rumores de sucesos inexplicables que habían ocurrido en la hacienda después de la ejecución de Diego. Voces susurrantes, pasos en el suelo de madera y sombras inquietantes llenaban sus páginas. Con el diario en sus manos y la sensación de que algo oscuro la observaba desde las sombras, Isabel sabía que había encontrado algo extraordinario. La historia de Diego y la maldición de la hacienda la atraparon, y se dio cuenta de que su investigación la llevaría a un viaje aterrador y emocionante en busca de la verdad, detrás de la leyenda. Isabel se encontraba emocionada por la oportunidad de explorar la hacienda del ahorcado. Desde que era niña, había estado fascinada por las historias de México, por sus leyendas y misterios. La oportunidad de investigar una locación tan intrigante como esta era un sueño hecho realidad. A medida que caminaba por los pasillos polvorientos de la hacienda, sus pasos resonaban en la soledad del lugar. El aire estaba impregnado de una sensación de abandono y misterio. Las paredes, alguna vez espléndidas, ahora estaban descascaradas y cubiertas de enredaderas. Mientras avanzaba, su mente bullía de emoción. Sabía que cada rincón de la hacienda podía albergar un secreto, una pieza perdida de la historia de México que ella, como arqueóloga apasionada, estaba destinada a descubrir. Las sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones parecían susurrarle, como si el pasado mismo intentara contarle su historia. Los murmullos de los lugareños habían llegado a sus oídos antes de su llegada, advertencias sobre apariciones espectrales y maldiciones que acechaban la hacienda del ahorcado. Pero para Isabel, esos cuentos solo aumentaban su determinación. Sabía que los misterios del pasado a menudo se ocultaban tras velos de superstición y leyenda, y estaba decidida a separar la verdad de la ficción. Con su linterna en una mano y su libreta de notas en la otra, Isabel examinaba cada rincón de la hacienda con meticulosidad. Cada hallazgo la emocionaba más: piezas de mobiliario antiguo, retratos desgarrados y documentos que hablaban de tiempos pasados. Cada objeto, cada rastro del pasado, la acercaba un paso más a la verdad detrás de la leyenda de Diego y la maldición que asolaba el lugar. Conforme continuaba en su exploración, la línea entre su pasión por la arqueología y su curiosidad insaciable por la historia de México se difuminaba. Se sentía como una detective en una novela de misterio, desenterrando pistas ocultas que la llevarían al corazón de la enigmática historia de la hacienda. Isabel estaba decidida a descubrir lo que realmente había ocurrido en la hacienda del ahorcado y a revelar la verdad detrás de la leyenda.
Aunque la mayoría de la gente temía el lugar, su entusiasmo y valentía la impulsaban a seguir adelante en su búsqueda de los secretos ocultos en el interior de la vieja mansión. Al llegar a la hacienda, Isabel sintió una atmósfera opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La edificación se alzaba majestuosamente ante ella, pero su arquitectura colonial decadente había visto mejores días. Los muros de piedra estaban cubiertos de musgo y las ventanas de madera se encontraban desgastadas por el paso del tiempo y la intemperie. El silencio que envolvía la hacienda era abrumador, roto solo por el susurro del viento entre las hojas de las enredaderas que se aferraban a las paredes. El aire estaba cargado de misterio y una sensación de abandono que calaba hasta los huesos de Isabel. Cautelosamente, cruzó el umbral de la hacienda, sintiendo como si estuviera ingresando en un mundo distinto, un mundo donde el pasado y el presente se entrelazaban en un oscuro y misterioso tejido. Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera crujiente, como si la propia hacienda se estremeciera ante su presencia. Explorando las habitaciones polvorientas, Isabel se sentía como una intrusa en un lugar que había sido testigo de innumerables historias y secretos. El eco de sus pasos parecía resonar con las voces del pasado, como si las paredes mismas quisieran contarle sus oscuros relatos. Fue en una de las habitaciones más antiguas, donde el tiempo parecía haberse detenido por completo, que Isabel hizo un descubrimiento que haría que su corazón latiera con más fuerza. Sobre una antigua mesa de madera, cubierta de polvo y telarañas, yacía un diario antiguo de tapa de cuero ajado. Con manos temblorosas, Isabel abrió el diario y comenzó a leer las palabras escritas a mano con una caligrafía elegante pero envejecida por los años. El diario narraba la trágica historia de un hombre llamado Diego, un criado de la hacienda que había sido ahorcado injustamente en aquel lugar hace más de un siglo. Las palabras del diario relataban la condena de Diego, su lucha por probar su inocencia y su angustia mientras enfrentaba la inminente ejecución. Cada página estaba impregnada de su desesperación y su maldición pronunciada contra aquellos que lo habían condenado a morir en el patíbulo de la hacienda. Isabel sabía que había encontrado una parte fundamental de la historia de la hacienda, un relato que arrojaba luz sobre la tragedia que había ocurrido en ese lugar. Con el diario en sus manos, se sentía aún más determinada a desentrañar los secretos y misterios que acechaban en las sombras de la hacienda del ahorcado. A medida que avanzaba en la investigación, la hacienda del ahorcado comenzó a revelar sus secretos de manera inquietante. La atmósfera opresiva que había sentido al llegar se intensificó, y la antigua mansión parecía cobrar vida propia en las noches solitarias. Las primeras señales de lo inexplicable aparecieron cuando Isabel y su equipo se retiraron a sus habitaciones, después de un largo día de trabajo. En medio de la oscuridad y el silencio de la noche, escucharon voces susurrantes que parecían provenir de las paredes mismas. Eran voces indistintas, susurros sibilantes que hacían que el pelo en la nuca de Isabel se erizara. Los pasos en el suelo de madera crujían en las horas más inusuales, como si alguien invisible recorriera los pasillos y las habitaciones con pasos ligeros pero persistentes. Los miembros del equipo se miraban con ojos nerviosos, pero ninguno de ellos se atrevía a aventurarse a descubrir la fuente de esos ruidos inquietantes. Las sombras, que antes habían sido meros reflejos de la luz de la luna a través de las ventanas rotas, ahora parecían moverse con una voluntad propia. Se retorcían y danzaban en las esquinas de las habitaciones, adoptando formas siniestras y desdibujadas. Isabel, valiente pero temerosa, no podía ignorar más los fenómenos inexplicables que rodeaban la hacienda. A pesar de su curiosidad insaciable y su determinación, el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sin embargo, su pasión por la historia de México y su compromiso con descubrir la verdad la impulsaron a seguir adelante. Decidió que era hora de enfrentar a las sombras y descubrir el origen de los susurros y los pasos misteriosos. Armada con una linterna y su libreta de notas, se aventuró en los pasillos oscuros de la hacienda en busca de respuestas. La linterna arrojaba una luz débil pero reconfortante, y sus pasos resonaban con determinación en el suelo de madera. Mientras que avanzaba hacia lo desconocido, el aire se volvió más denso, como si la misma oscuridad se cerrara sobre ella. Isabel estaba decidida a desentrañar los misterios de la hacienda del ahorcado, sin importar cuán inquietantes fueran los fenómenos que la rodeaban. Isabel avanzaba con determinación por los oscuros pasillos de la hacienda del ahorcado, su linterna arrojando una tenue luz que luchaba contra la espesa oscuridad.
Cada paso que daba resonaba en el suelo de madera, creando un eco que parecía multiplicar el susurro de las voces y el crujir de los pasos misteriosos. Al paso que se adentraba hacia lo oculto, los susurros se volvían más audibles, como si las sombras mismas estuvieran tratando de comunicarse con ella. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono parecía cargado de una urgencia ominosa. Isabel se encontraba en un estado de alerta constante, sus sentidos agudizados por la tensión del momento. Sabía que no estaba sola en ese lugar, que algo más la acompañaba en la oscuridad. Pero su deseo de descubrir la verdad la mantenía en pie, dispuesta a enfrentar cualquier misterio que se interpusiera en su camino. A la vez que avanzaba, las sombras parecían adquirir forma y sustancia, transformándose en figuras borrosas que se movían a su alrededor. Parpadeaban en el rincón de su visión, como si se burlaran de ella, desafiándola a descubrir su verdadera naturaleza. Los pasos misteriosos, que antes habían sido solo sonidos lejanos, ahora se acercaban. Isabel podía sentir la presencia de algo acechándola en la penumbra, algo que la observaba con ojos invisibles pero penetrantes. A pesar del miedo que la invadía, Isabel siguió avanzando, cada vez más convencida de que la respuesta a la maldición de la hacienda se encontraba en lo más profundo de la oscuridad. La verdad estaba cerca, y estaba dispuesta a enfrentarla, sin importar cuán aterradora pudiera ser. Isabel avanzó aún más en la penumbra de la hacienda del ahorcado, sintiendo que el mundo que conocía se desdibujaba y se deformaba a su alrededor. Los susurros se volvían más intensos, llenando sus oídos con palabras incomprensibles y risas siniestras que parecían emanar de las sombras mismas. De repente, la linterna que sostenía comenzó a parpadear y finalmente se apagó por completo, dejándola en completa oscuridad. El aire se volvió frío y espeso, como si algo maligno estuviera cerrándose sobre ella. Fue entonces cuando lo vio, una figura etérea, apenas visible, que se materializó frente a ella. Era la forma fantasmal de un hombre alto con un rostro angustiado. Su apariencia era borrosa y desgarrada, como si estuviera hecho de humo y sombras. El fantasma de Diego, el hombre ahorcado injustamente, la miraba con ojos llenos de tristeza y desesperación. Su voz, un susurro gélido que hizo que la piel de Isabel se erizara, rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el espectro con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la eternidad. Has venido a condenarme aún más. Isabel, paralizada por el terror pero también llena de compasión, respondió con voz temblorosa. No estoy aquí para condenarte. Estoy aquí para descubrir la verdad, para desentrañar la historia que te ha atormentado durante tanto tiempo. El espíritu de Diego la miró con incredulidad, como si no pudiera creer sus palabras. Sin embargo, poco a poco, la expresión de su rostro comenzó a cambiar, pasando de la desesperación a un atisbo de esperanza. El fantasma de Diego le reveló la historia completa de su condena injusta, cómo había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba y cómo su muerte había sido el resultado de una conspiración cruel. Con lágrimas en los ojos, le habló de la maldición que había pronunciado en sus últimos momentos, una maldición que había atado su espíritu a la hacienda y lo había condenado a vagar en busca de justicia. Isabel, conmovida por la historia del espíritu atormentado, prometió ayudarle a encontrar la verdad y liberar su espíritu de la maldición que lo mantenía prisionero. Juntos, emprenderían una investigación para descubrir la evidencia que demostraría su inocencia y revelaría a los verdaderos culpables. La hacienda del ahorcado, que una vez había sido un lugar de oscuridad y misterio, ahora se convertiría en el escenario de una búsqueda por la justicia y la redención. Isabel y el fantasma de Diego se unieron en un pacto para desentrañar los secretos del pasado y poner fin a la maldición ancestral que había atormentado la hacienda durante generaciones. Isabel se dio cuenta de que la maldición que acechaba la hacienda del ahorcado estaba estrechamente ligada a la injusticia y la venganza. La historia del espíritu atormentado de Diego, condenado injustamente a la muerte, era el núcleo de la maldición que había consumido la mansión durante generaciones. La promesa que hizo a Diego pesaba en su corazón y estaba decidida a cumplirla. Para liberar a su espíritu y poner fin a la maldición, sabía que debía emprender una investigación exhaustiva para exponer la verdad detrás de la condena injusta de Diego. Con el diario antiguo como punto de partida, Isabel comenzó a rastrear documentos y archivos históricos que pudieran arrojar luz sobre el caso de Diego.
Se sumergió en los archivos polvorientos de la ciudad de Guanajuato y buscó testimonios de testigos que hubieran sobrevivido a aquel oscuro periodo de la historia. Descubrió cartas y registros que confirmaban la traición de quienes habían conspirado contra Diego, manipulando pruebas y testimonios para asegurar su condena. Los nombres de los verdaderos culpables comenzaron a emerger de las sombras del pasado. Isabel también consultó con historiadores locales y descendientes de las familias involucradas en el caso de Diego. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, y la verdad emergía como un faro en medio de la oscuridad. A medida que avanzaba en su investigación, Isabel enfrentó obstáculos y peligros inesperados. Los fenómenos inexplicables que habían acosado la hacienda se intensificaron, como si las sombras mismas se opusieran a que la verdad saliera a la luz. Pero Isabel no se dejó amedrentar. Cada vez que sentía que la oscuridad amenazaba con engullirla, recordaba su compromiso con Diego y su determinación se fortalecía. Con el tiempo, Isabel reunió suficiente evidencia para demostrar la inocencia de Diego y señalar a los verdaderos culpables de su condena injusta. La verdad, tan largamente oculta, se había convertido en su aliada y en la llave para liberar el espíritu atormentado de Diego y poner fin a la maldición ancestral que asolaba la hacienda. La batalla final por la redención y la justicia estaba por comenzar, e Isabel estaba dispuesta a enfrentarla con valentía y determinación. La hacienda del Ahorcado, una vez infestada de oscuridad y malevolencia, se convertiría en el escenario de la confrontación final entre el pasado y el presente, entre la venganza y la redención. Una vez que Isabel había demostrado la inocencia de Diego ante las autoridades y frente a la comunidad de historiadores, la verdad de los hechos comenzó a salir a la luz pública. Las familias implicadas en la conspiración se vieron obligadas a enfrentar la vergüenza y la condena moral por su participación en la injusta condena de Diego. Isabel había cumplido su promesa de exponer la verdad detrás de la condena injusta, y con ello, había allanado el camino para la redención del espíritu atormentado de Diego. Con el corazón lleno de gratitud, el fantasma del ahorcado pudo finalmente hallar la paz que le había sido arrebatada durante tantos años. Para completar la liberación de Diego y poner fin a la maldición ancestral que había atormentado la hacienda del ahorcado, Isabel decidió convocar a un chamán local. Este anciano sabio era conocido por su habilidad para conectarse con el mundo espiritual y realizar rituales poderosos. Juntos, en la sombría penumbra de la hacienda, llevaron a cabo un antiguo ritual de liberación. Incienso perfumado llenaba el aire, y las palabras del chamán resonaban como un canto ancestral. Isabel, con el diario antiguo en sus manos, recitó las últimas palabras de Diego en voz alta, rompiendo el último vínculo que lo mantenía atrapado en este mundo. Un destello de luz irradió desde el cuerpo del espíritu de Diego, envolviéndolo en una luminiscencia celestial. El fantasma, ya liberado del sufrimiento y la melancolía, emitió un suspiro de alivio y gratitud. Sus ojos, una vez llenos de tristeza, ahora brillaban con una paz profunda y una sonrisa de agradecimiento. Diego, finalmente libre, comenzó a elevarse hacia el cielo estrellado, desvaneciéndose gradualmente en la distancia. Su figura se deshizo en la oscuridad, disolviéndose en el éter, mientras Isabel y el chamán observaban en silencio y reverencia. Ya con su nombre y memoria antes manchados por las conspiraciones, ahora renovados y redimidos, el fantasma del ahorcado pudo trascender hacia un descanso eterno y merecido. La hacienda del ahorcado, una vez sumida en las sombras de la maldición, se llenó de una paz que no se había sentido en generaciones. Isabel había cumplido su misión, liberando a un espíritu atormentado y devolviendo la tranquilidad a la antigua mansión. Concluida la odisea de la hacienda del ahorcado, Isabel pudo finalmente encontrar su propia paz, sabiendo que había hecho una diferencia en el mundo de los vivos y los muertos. El misterio y la historia se entrelazaron en una situación única que reflejaba la bella esencia de México, donde la justicia y la redención prevalecieron sobre la oscuridad y la venganza. Con el espíritu de Diego liberado y la maldición ancestral finalmente disipada, la hacienda del ahorcado recuperó su serenidad y majestuosidad. El aire ya no estaba cargado de opresión y misterio, sino impregnado de una calma que no se había sentido en generaciones. Isabel, con una sensación de satisfacción y un profundo respeto por la historia de México, continuó con sus investigaciones arqueológicas. La experiencia en la hacienda del ahorcado había dejado una huella indeleble en su corazón, recordándole la importancia de descubrir y preservar los tesoros históricos y las verdades ocultas de su país.
Con el apoyo de su equipo de colaboradores, Isabel emprendió nuevas aventuras arqueológicas, explorando las riquezas culturales y los misterios enterrados en la tierra mexicana. Cada excavación era una oportunidad para honrar la memoria de Diego y de aquellos que habían sufrido injusticias en el pasado. La historia de la Hacienda del Ahorcado se convirtió en un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad y el misterio, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Isabel sabía que había hecho una diferencia, no solo al liberar a un espíritu atormentado, sino también al abrir una ventana al pasado y compartir las lecciones que la historia de México tenía para ofrecer. Mientras el sol se ponía sobre Guanajuato, Isabel miraba hacia el horizonte con una sonrisa serena. Sabía que su viaje en busca de la verdad y la redención continuaría, pero lo haría con el conocimiento de que, a veces, incluso en los lugares más oscuros, la luz de la justicia puede brillar con fuerza.